Bien, ahora estamos con el ejemplo número 5 en el tema de resolución de ecuaciones de primer grado con una variable. Ejemplo número 5. Nos piden resolver la siguiente ecuación. 4x menos 7 igual a 9. Bien, solución. Ya, resolver una ecuación es pues dejar sola a esta variable x. Para eso realizamos lo siguiente. Acá lo voy a dejar sola a la variable x. Esto que es menos 7 va a ir al segundo miembro con el signo cambiado. Si es menos 7 en el primer miembro, en el segundo miembro va a ser más 7. Perfecto. Ahora acá tengo 4x, 9 más 7, 16. Acá voy a poner 16. Acá algo importante, este 4 está multiplicando x, lo que está multiplicando en el primer miembro pasa al segundo miembro a dividir, entonces ese 4 va a pasar acá a dividir. Entonces la solución de la ecuación va a ser la siguiente: 16 dividido entre 4 a 4. Una ecuación de primer grado va a tener una solución única, en este caso x va a ser igual a 4. Esa es la solución de esta ecuación de primer grado. Es una ecuación de primer grado porque el exponente de la variable x es 1. Aunque no está escrito, se sobreentiende que ahí hay 1. Todo esto es el primer miembro, ¿no? Primer miembro. Y lo que está a la derecha del signo de igualdad, en este caso solo es el 9, representa el segundo miembro. Primer miembro, todo lo que está a la izquierda del signo de igualdad, de este signo, y lo que está a la derecha del segundo miembro. El primer miembro tiene ¿cuántos términos? Dos términos, ¿no? 4x y el otro es 7, menos 7. El segundo miembro tiene un solo término independiente. Se llama término independiente porque pues no está acompañada de ninguna variable, no tiene x, no tiene otra letra a su lado. Lo que se debe hacer es verificar esa solución, ¿no? Para verificar esa solución voy a reemplazar este x igual a 4 en la ecuación original y debe cumplirse que esta igualdad, ¿no? Es decir, acá voy a hacer la verificación. Acá tengo la ecuación original, 4x menos 7 igual a 9. Acá voy a poner 4 entre paréntesis, voy a reemplazar x por el valor que he obtenido, o sea, por 4. Ya, acá me debe salir 9. A ver, 4 por 4, 16. 16 menos 7, efectivamente me sale 9. Este 9 del primer miembro es igual al 9 del segundo miembro, entonces se está cumpliendo esta igualdad. En el caso de acá me hubiese salido, digamos, otro valor, por decir 7, entonces esta igualdad no se cumpliría, entonces esta solución estaría mal. Pero en este caso sí se cumple, ¿no? Acá me sale 9, entonces 9 es igual a 9, pues sí, ¿no? Se cumple esa igualdad. Ok, entonces queda verificada la solución de esta ecuación. X efectivamente vale 4.